La Fundación Rosa Luxemburgo y el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación presentan. La esperanza verdadera implica mi movimento en la historia actuando para rehacer el mundo. De Diálogos y Praxis, 100 años de Paulo Freire. Fora de rehacer el mundo con mi praxis ao lado de outras praxis, não há como tener esperanza. Es una espera. Un podcast para reflexionar sobre la dimensión de su obra en las luchas y experiencias latinoamericanas. En esta serie de 5 episodios vamos a recuperar el legado de Paulo Freire, a partir de relatos y experiencias de educación y comunicación popular. Para reconstruir la historia de la militancia y las luchas rurales que se extienden desde los años 60 hasta nuestros días. ¿Cómo puede el pensamiento de Paulo Freire ayudarnos a reflexionar sobre los retos del mundo actual? ¿Qué hay de Freire en los lugares en los que no se habla de él? Episodio 5. Comunicadoras y comunicadores del campo. En Latinoamérica, las radios populares surgieron a partir de la necesidad de alfabetizar a las poblaciones más pobres de la región, pero también, a lo largo de su desarrollo, acompañaron procesos revolucionarios, como el de Cuba, y fueron el espacio para voces críticas en épocas de clandestinidad en diferentes países de la región. La teología de la liberación, la pedagogía freiriana y la teoría de la dependencia impactaron en diferentes ámbitos de la vida, y la comunicación no quedó fuera de este proceso. En este episodio, Diego Jaimes, Shirley Rousiot y Esther Migueles alzan sus voces para compartirnos reflexiones sobre la comunicación popular y comunitaria. En Argentina, con la vuelta a la democracia y posteriormente con la aparición de nuevas tecnologías, se multiplicaron las voces de las organizaciones sociales, sindicatos y asociaciones que pujaban por ser escuchadas. Diego Jaimes, comunicador social e integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias, nos comparte su mirada sobre el surgimiento de distintas experiencias comunicacionales por parte de diferentes movimientos y grupos sociales oprimidos. Lo que yo creo que es como el núcleo de lo que es el pensamiento freiriano, de la educación popular, tiene que ver con que unos sujetos, jóvenes, niños, niñas, adultos mayores, personas de diversos géneros, de diversas culturas, diversas etnias, puedan tomar la palabra, puedan asumir un rol activo en primer lugar, la lectura de la realidad que los rodea. En general se trata de sectores populares, sectores vulnerables, por lo tanto es una realidad que en general los margina a situaciones de pobreza, de exclusión, de falta de derechos, pero se corren de ese lugar de víctimas, digamos que son víctimas, digamos, de estos procesos que genera el capitalismo, el neoliberalismo, y asumen un rol protagónico en la resolución de sus propios problemas. Se organizan, generan movimientos sociales, cooperativas, y en ese proceso se forman, van adquiriendo conocimiento, van produciendo también sus propios conocimientos en diálogo con la realidad, en diálogo con otros actores sociales, y asumen un rol desde lo comunicacional también. Las diferentes formas de opresión existentes en nuestro mundo hacen de la emancipación una necesidad política urgente. Los movimientos sociales encontraron en los medios comunitarios espacios para levantar sus voces. Diego comparte algunas reflexiones sobre la relación existente entre los movimientos sociales, los medios de comunicación y las audiencias. Te diría que hay un nivel para pensar, que en algún momento trabajábamos mucho desde distintas organizaciones, que es cómo los movimientos sociales se visibilizan en los medios masivos de comunicación, o ya no está bien decir medios masivos porque las radios comunitarias también son medios masivos, si querés en los medios comerciales, en los medios hegemónicos, ¿no? Cómo aparecen ahí visibilizadas o representadas sus demandas, que en general aparecen muy distorsionadas. Entonces creo que hay ahí igual una tarea para hacer, que es cómo se vinculan por ahí ciertos voceros o ciertos referentes. Creo que igual es el territorio, te diría casi territorio enemigo, ¿no? El de ir a esos lugares, salvo casos contados. Siempre me parece que la mejor estrategia es tener una comunicación propia
con un riesgo también, hay que decirlo, que es hablarle siempre a los convencidos, ¿no? Me parece que acá hay que poner un ojo crítico también, como... Para Paulo Freire, la comunicación es diálogo, y no hay verdadera comunicación sin esa instancia esencial que permita problematizar y desafiar lo establecido. Es decir, que a partir del diálogo podemos entender de manera crítica el mundo que habitamos y analizarlo como un proceso, una realidad que no está terminada, pero sí en constante cambio. Diego Jaimes reflexiona sobre este concepto en relación con la comunicación popular y con la radio en particular. Pensando en las estrategias dialógicas para la radio y tomando un poco esta manera de entender lo educativo que nos dejó Paulo Freire y que después retomaron otros como, por ejemplo, Mario Kaplun, ¿no? Que muchos lo tenemos también como una referencia muy fuerte, que es justamente el diálogo como la posibilidad de construir conocimiento, ¿no? No es solamente una conversación, sino que tiene un fundamento filosófico ese diálogo incluso, que es poder partir de una concepción donde el conocimiento, los saberes no están en un lugar y se transportan o se transmiten o se trasladan a otro, sino que son fruto de esa construcción dialógica y de esa mirada común del mundo. Ese es un poco el pensamiento, me parece, el fundamento intersubjetivo, ¿no? Que habla Freire, que habla también Kaplun, de la educación y también de la comunicación. O sea, no hay posibilidad de conocimiento si no hay diálogo. Es muy ontológico el tema. Si hay alguien que se supone portador del saber y se para frente a otro que se concibe como depositario del saber, no hay conocimiento posible. Eso no es conocimiento, es otra cosa. Es información, son datos, no hay posibilidad de construir conocimiento si no es a través justamente de una lectura del mundo que sea compartida, porque las lecturas del mundo son totalmente subjetivas y pasan a ser, digamos, me parece, lecturas políticas cuando justamente se comparten y se construyen y se dialogan y son articuladas en discursos más comunes que pueden transformar algo, porque también podemos articular un discurso común y no transformar nada, ¿no? La concientización es el proceso por el cual el sujeto se reconoce a sí mismo con la capacidad de transformar y transformarse, y se vuelve una pieza fundamental para la democratización de los espacios y la vida política. En sintonía con ese proceso, Diego Jaimes también comparte la importancia del compromiso con el momento histórico y la necesidad de la pluralidad de voces en los medios de comunicación. Quienes impulsaron estas iniciativas fuertemente políticas desde la comunicación en esos años 2000, como momento fuerte de aplicación de la ley, lo que estaban intentando era que hubiera un modelo de comunicación que fuera más dialógico y que fuera más participativo y que fuera justamente una construcción colectiva más real, porque si uno ve los grandes medios hegemónicos, no hay pueblos originarios haciendo programas o generando sus propios discursos, no hay identidades no binarias, o hay pocas identidades no binarias generando sus propios discursos, o hay pocos migrantes, jóvenes de sectores populares, son más o menos los mismos de siempre, incluso nos podríamos remontar hasta la dicotomía civilización y barbarie, o sea, los que siguen comunicando son los civilizados y los que siguen siendo objeto de las críticas y de los discursos de odio y de cuestionamiento siguen siendo los mismos bárbaros de siempre. Existen hoy múltiples experiencias de comunicación comunitaria y educativa, surgidas al calor de la organización popular en diferentes latitudes de nuestro país. FM La Chicharra es una radio comunitaria que tiene sus orígenes en el departamento de Goya, Corrientes, en julio de 2015. Esther Migueles, presidenta de la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria, docente jubilada y militante política, nos cuenta el lugar que asume la FM a nivel local y sobre la importancia de tomar la palabra. Nosotros somos como un actor más en esta sociedad, donde ahí en la barriada hubo un caso de femicidio y la radio fue el lugar donde nos juntamos, nos concentramos para acompañar, para denunciar, para estar con la familia. O sea, las problemáticas que atraviesan ahí el lugar donde está la radio
las mismas problemáticas que nos atraviesan a nosotros. Las agendas que funcionan en los programas que se emiten en la radio y son construidas por los que viven ahí. No hay otra, no es una agenda inventada, no es una agenda donde se miente, donde las problemáticas son de las grandes empresas o de los grandes ganaderos. Acá es la agenda de nuestros compañeros y compañeras que viven en el lugar. La radio comunitaria y educativa El Refugio está ubicada en la Escuela Secundaria de Formación Agraria número 11 en Viedma, provincia de Río Negro. Surge con la idea de ampliar las representaciones positivas sobre las y los jóvenes, y con la idea de transmitir y dar a conocer la realidad de la población rural de la zona. Shirley Roussiot, docente de la Escuela Secundaria Agraria, comparte cuáles son los ejes que construyen la agenda radial y los actores sociales que allí participan. Más que nada tenemos 4 o 5 ejes que son fundamentales dentro del proyecto de la radio y que la escuela también lleva adelante en primera línea, digamos, que son ESI, Educación Sexual Integral, Mujer Rural, Barrio, el barrio de ahí del Juncal, Agroecología. El barrio lo que hace es darle la palabra a los vecinos y las vecinas, a la salita, por ejemplo, de ahí del Juncal, al centro de salud, a la junta vecinal que se está formando, a la escuela primaria, al trueque. Entonces, bueno, eso, darle la palabra y la voz a la comunidad. Bueno, ESI formamos parte del Frente Popular en defensa de la educación sexual integral que hay acá en Viedma. Compañeras docentes han hecho una columna de ESI, se sigue llevando adelante. Agroecología hay también una nueva línea ahí con Julieta, que es la técnica agrónoma que trabaja con nosotros, entonces también tenemos ahí una línea importante. Y con Mujer Rural, Maga, nuestra compañera que es trabajadora social, hace ahí también una columna en el programa porque hay distintos proyectos. Juntarnos Haciendo es un proyecto de mujeres rurales que hacen dulces de todo tipo. Bueno, después también, por supuesto, llevamos adelante, y eso lo hago yo, porque formo parte de movimientos feministas de la ciudad y transfeministas. Llevo adelante esa pata por ahí de feminismo, de género, o la legalización del aborto, distintas banderas dentro del feminismo y del transfeminismo. La comunicación es un proceso formativo y la educación implica a su vez comunicación. En ese sentido, podríamos ver en la radio el principal punto de encuentro entre ambas. A través de la radio se desarrollaron procesos de alfabetización a distancia y espacios educativos rurales. Shirley Roussiot y Esther Migueles nos cuenta sobre la trascendencia de estos intercambios. Por ahí también es una particularidad de la escuela, ¿no? El trabajo que se hace y en las necesidades que los alumnos y alumnas veían, ¿no? Que los chiques veían o que ellos pretendían, digamos, dentro de su día a día, ahí en las chacras y en la escuela, y esto dio también una herramienta pedagógica para empezar a trabajar desde otro lado, digamos, que no sea como la educación tradicional, ¿no? Así que surgió de ellos, de los chicos, ¿no? Esta necesidad de tener un medio de comunicación en la zona rural que conecte un poco con la ciudad, o por ahí porque veían a sus amigues en Viedma, por ejemplo, escuchando música que les gustaba en la radio y ellos acá en la chacra no tenían una radio donde pudieran escuchar esa música que les gustaba a los adolescentes, por ejemplo, y dar a conocer la vida también de los productores y de la comunidad rural. Creo que la radio es un importante medio de no solamente de comunicación, sino también de educación. En pandemia nos ocupamos de que todos los programas de Seguimos Educando estén, y toda la programación en sí, como está hecho por sus propios protagonistas, a los que les atraviesa las realidades con lo bueno y con lo malo que siempre pasa, creo que ayudan al intercambio de saberes, tanto de nuestras compañeras y compañeros rurales como de la ciudad. En estas experiencias, las problemáticas de la vida cotidiana, los reclamos sociales, las inquietudes que poseen diversos actores de la comunidad, se vuelcan en la agenda de los medios de comunicación popular. En esa creación de contenidos, se resignifican y se construyen lazos humanos.
Esther Migueles hace hincapié sobre un tema muy recurrente en la obra de Freire, el intercambio de saberes. Yo cuando hablo con una productora agrícola, no sabe la cantidad de saberes que yo recibo, porque yo pude haber leído en los libros, pero no tener esa práctica y esa sabiduría propio del lugar. Como también las compañeras pueden aprender de mí toda la etapa de la represión feroz de la dictadura del 76, porque yo lo viví en carne propia a través de un hermano que estuvo preso por ser militante universitario y fue preso y fue torturado. Y entonces yo tengo historias vivientes, historias ahí, como ellos tienen ese trabajo cotidiano de la tierra, de la semilla. Son saberes importantísimos. O sea, yo creo que eso es Freire y ese es el impacto de la educación popular y el entrelazamiento con la comunicación popular. Shirley Roussiot y Esther Migueles narran con sus voces el significado y el lugar que ocupan estos espacios radiales para sus comunidades. El nombre de la radio se lo ponen les pibes ahí y que el refugio lo eligieron como ellos, un espacio de refugio justamente dentro de la adolescencia y el paso por la escuela secundaria, que todos sabemos que no es, bueno, pasamos por la adolescencia y ya está, digamos, ¿no? Eso es un detalle importante de la elección del nombre de la radio, que ellos la vieran como un refugio. Y los temas, bueno, que más importantes o les parecen a ellos más de elecciones, y un poco va por el lado de la música, otro poco va por lo que tiene que ver con sexualidad y cosas que a ellos les parecen que les falta como información, ¿no? Que preguntan y que de hablar entre ellos y preguntarnos a los adultos cómo los podemos ayudar y qué herramientas tenemos, porque falta mucho de educación sexual integral dentro del aula, entonces la radio también ahí ayuda un montón. También puede estar las elecciones musicales, lo que leen, hay de todo. Así como hoy te dije, ACOS, la chicharra es agroecología, es soberanía alimentaria, es feria franca, es derechos humanos y es educación popular. Nosotros, por ejemplo, tanto en los programas que emitimos, la Escuela de Género, el Centro de Formación, todo está basado en la educación popular, en el sentido de que más se escucha que hablar. Ponemos siempre mucho énfasis en que nuestros compañeros y compañeras que por ahí no se animan a hablar o les cuesta sean los protagonistas. Acá no tenemos director de radio, tenemos un equipo de coordinación. Eso es otra de las enseñanzas, es educación popular, el trabajo colectivo. Aquí apostamos en todos nuestros distintas actividades que se realizan, a que no haya un mandamás, que no haya un director, es siempre resolverlo o estar o hacerlo colectivamente. La apuesta política y pedagógica de Paulo Freire nos invita a pensar y a reflexionar el contexto que nos toca atravesar. Nos preguntamos entonces, ¿qué dimensiones adquiere la obra del pedagogo en los espacios políticos, comunitarios y sociales de hoy? ¿Qué nuevos desafíos existen en el mundo actual que impliquen retomar sus aportes? Diego Jaimes reflexiona sobre esto. En cualquier ámbito que haya una posibilidad de leer críticamente el lugar donde estamos, el momento que estamos viviendo, el contexto donde estamos viviendo, y que eso pueda servir para modificarlo de alguna manera, o sea, me parece que ahí hay algo de lo freireano, ¿no? Cuando hay una posibilidad de lectura crítica del mundo, una lectura política, incluso no estereotipada, no sesgada, no tan mediada como por la propia intencionalidad o por el propio lugar, digamos, en el que uno está, me parece que hay algo que es un poco la intención de la educación popular, ¿no? Poder formar sujetos críticos, incluso hasta, bueno, puede estar en una canción, puede estar en una letra de alguien como vos, de algún grupo, de algún cantante que mueve algo incluso desde la sensibilidad, que eso como toca alguna fibra sensible de una persona y lo mueve a algo
que no es quedarse en el propio lugar cómodo en el que está desde lo individual, me parece que ahí es algo donde hay algo de educación popular. Estoy convencido que eso donde más sucede es en los medios comunitarios y populares. A lo largo de estos 5 episodios, encontramos historias de militancia, vinculadas a la educación popular, la agroecología, la lucha por la tierra y la comunicación popular atravesadas por la mirada aguda y desafiante de la obra de Paulo Freire. Pudimos reconocer a través de la trayectoria de las personas entrevistadas que su legado académico y político aparece fuertemente incluso donde no se lo nombra. A 100 años de su nacimiento, es indiscutible el alcance y la repercusión de sus ideas para pensarnos y para repensar la historia. Eu compreendo que há momentos históricos em que é difícil ter esperança. Uma coisa é ter dificuldade de ser esperançado, a outra é dizer que é impossível esperança. De Diálogos y Praxis es una producción de la Fundación Rosa Luxemburgo y el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación. Entrevistas, guión y realización: Agustina Gallo, Laura Martín, Luján Olmedo y Leandro Rauschmayr. Ilustraciones: Joana Adamo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.